Mateo 6, versículos del 9 al 13. Estamos en la serie de sermones acerca del Padre Nuestro. Y dice así la palabra de Dios. Versículos del 9 al 13. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nos hemos adentrado en las peticiones, aquellas que tienen que ver con Dios y su gloria. Hoy empezaremos a considerar la tercera petición del Padre Nuestro, que es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El resultado de la venida del reino de Dios entre los hombres será que la voluntad de Dios se hará en toda la tierra. Es una especie de consecuencia y conclusión lógica. Si oramos, santificado sea tu nombre, Dios, si ese es el deseo del verdadero creyente, santificado sea tu nombre, la conclusión lógica es que venga a nosotros tu reino. Y la conclusión lógica de que venga a nosotros tu reino es: hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, también en la tierra. La consecuencia de una te lleva a la otra. Esta petición que acabamos de leer, hágase tu voluntad como en el cielo, tiene dos partes. El asunto, hacer la voluntad de Dios, y la forma, como en el cielo. En el Catecismo Menor, en su versión bautista, que lo tenemos en el himnario por atrás, redactada por Spurgeon, dice acerca de esta petición: ¿qué oran los cristianos en la tercera petición? En la tercera petición, que es hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, los cristianos oran que Dios, por su gracia, les haga capaces y dispuestos a conocer, obedecer y someterse a su voluntad en todas las cosas, como los ángeles hacen en el cielo. Capaces, dispuestos a conocer, obedecer y someterse a su voluntad en todas las cosas. ¿Qué quiere decirse en el primer punto que vamos a tratar ahora? ¿Qué quiere decirse con la voluntad de Dios? Porque hoy muchos dicen: yo quiero saber la voluntad de Dios. Yo quiero saber la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es como algo que... ¿Cuál es la voluntad de Dios?, se pregunta la gente. Bueno, pues existe una voluntad divina doble. La primera es la voluntad de su decreto o voluntad oculta de Dios. No podemos orar por esa voluntad, por la voluntad oculta de Dios, ya que no puede ser conocida o comprendida, pues es el secreto de Dios, a lo cual no tienen acceso a ella ni hombres ni ángeles. Por ejemplo, en Deuteronomio 29:29, la primera estrofa del versículo, dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Esas son cosas secretas. Eso está en el seno de Dios, en su eternidad. Nosotros no podemos saber muchas cosas. Incluso si nos preguntan ciertas cosas, no las sabemos. Tenemos que decir sinceramente: no lo sé, no te lo puedo decir, porque es algo secreto de Dios. Y aquí nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Pero luego hay una voluntad revelada de Dios. Esa voluntad se encuentra documentada en la Escritura. Esa es la voluntad por la cual nosotros tenemos que orar, que constituye la declaración del propósito divino y nos descubre aquello que Él quiere que hagamos para obtener la salvación. Y en la segunda parte del versículo de Deuteronomio 29:29, que acabamos de leer, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, dice: más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre,
para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que vemos por una parte que es una voluntad divina doble. Una, que no podemos orar porque el Señor no nos la va a revelar, porque es secreto suyo, pero hay otra que sí, que es por la cual tenemos que buscar. Son reveladas para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Y por qué cosas estamos orando cuando utilizamos la frase hágase tu voluntad? Primeramente, por dos cosas. Primeramente, por una obediencia activa a la voluntad de Dios en lo que Él nos manda. Por eso oramos, hágase tu voluntad, en lo que Dios nos ha revelado en la palabra. Una obediencia activa. Y segundo, por una obediencia pasiva. Para someternos pacientemente a su voluntad en lo que Él nos manda y nos inflige. Voluntad activa y voluntad pasiva. Hoy estaremos considerando nuestra obediencia activa a la voluntad de Dios. Si Dios lo permite, la semana que viene será la obediencia pasiva, que es muy importante también. El creyente muchas veces tiene que estar quieto esperando a Dios. Muchas veces cuesta más, o nosotros queremos obedecer, ser más activos, y el Señor muchas veces no, pasivo. Para poder obedecer la voluntad de Dios, tanto de una manera activa como pasiva, debemos conocer la voluntad de Dios. No se puede obedecer a aquello que no conocemos. Se debe conocer la voluntad de Dios. El conocimiento es muy importante, pues es el ojo que debe guiar los pies de la obediencia. Si no hay conocimiento, no sabemos qué es lo que pasa hoy a muchas personas. Quieren saber la voluntad de Dios, pero como no tienen conocimiento, no leen su palabra, no saben. No saben lo que Dios quiere. Y aunque ese conocimiento sea un requisito, no basta si el mismo no se aplica. Aunque tuviéramos todo un sistema teológico en la cabeza y poseyésemos toda ciencia, si nos faltara la obediencia, esto es la aplicación de ese conocimiento para todas las esferas de nuestra vida, estaríamos incapacitados. Nuestro conocimiento cojearía y no podría llevarnos al cielo. No estoy diciendo que el conocimiento sea malo, pero si tú tienes conocimiento y no aplicas ese conocimiento a lo que Dios quiere, poco vale. Puede que el conocimiento de Dios llene a una persona de admiración hacia Él, pero es el cumplimiento de su voluntad lo que hace dichoso a tal hombre, el hacer la voluntad de Dios. Pues conocer aquello que Dios quiere sin hacerlo no nos coronará de felicidad. El conocer la voluntad divina y no hacerla solo empeorará las cosas, trayendo más condenación en el día del juicio. Por eso en Lucas 12:47 el Señor Jesucristo dijo: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no la hizo, recibirá muchos azotes. Es por medio, hermanos y amigos, es por medio de la palabra de Dios que Él nos revela su voluntad para cada área y asunto de nuestra vida. Por ejemplo, ¿cómo reconciliarnos con Dios? ¿Cómo podemos llegar a ser justificados por Dios? ¿Cómo poder ser salvos de nuestros pecados? ¿Cómo he de conducirme en la iglesia? ¿Cómo deben ser mis tratos con mi pastor? Con los hermanos, con mi prójimo, con quién he de casarme. Todo está aquí. Todos los principios están ahí. ¿Con quién he de casarme? ¿Cómo debo de tratar a mi esposa? ¿Cómo las esposas deben tratar a sus maridos? ¿Cómo he de educar a mis hijos? ¿Cuál debe ser mi relación con el dinero? A aquellos que conocen la voluntad de Dios y no la hacen, ¿en qué son mejores que el hipócrita? Resulta inapropiado llamar cristianos a quienes, conociendo la voluntad divina, no son hacedores de ella. Así que, hermanos, no nos quedemos pues solamente en el conocimiento de la voluntad de Dios. Entreguémonos voluntariamente a hacer la voluntad divina, la cual el Señor nos ha revelado en su palabra.
Segundo punto que quiero que tratemos. Oramos para poder cumplir la voluntad de Dios con una obediencia activa. Este es el punto que vamos a tratar. No solo hemos, hermanos, de hacer lo que Dios nos encomienda, sino de la manera como Él nos lo encomienda. He ahí la savia de la verdadera religión. Debemos hacer la voluntad de Dios como es debido. Si no, Él no lo aceptará. No vale de cualquier manera. La voluntad de Dios se lleva a cabo en forma aceptable cuando cumplimos nuestros deberes espiritualmente. Servir a Dios de manera espiritual es llevar a cabo nuestros deberes movidos por un principio nuevo interior. En Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice que en espíritu servimos a Dios. Los fariseos, los líderes religiosos de aquel tiempo, se mostraban muy celosos en lo tocante de la parte formal del culto a Dios. Pero todo eso no era más que una obediencia formal, vacía de espiritualidad. Cuando digo espiritualidad, no estoy hablando acerca de lo que yo siento o mis sensaciones espirituales, como hoy escuchamos tan a menudo. Me estoy refiriendo cuando servimos a Dios movidos por un principio renovado de gracia en nuestro interior. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 5-6, en aquel encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo, un alto fariseo, un maestro de Israel, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por ejemplo, un manzano silvestre puede dar fruto del mismo modo que un manzano no cultivado. Pueden, pero sus manzanas no serán tan buenas como las de este, puesto que su raíz es menos dulce. De igual manera, la persona sin regenerar, esto es, sin haber nacido de nuevo, sin haber nacido del Espíritu Santo, es capaz de ofrecer una obediencia externa idéntica a la de un hijo de Dios. Puede orar, puede leer la Biblia, puede escuchar predicaciones, igual que un verdadero hijo de Dios, pero su obediencia será áspera y amarga, puesto que no brota de la raíz dulce y agradable de la gracia. Para poder ofrecer a Dios lo que Él quiere y nos manda, no podemos dárselo en la condición natural como seres caídos. Hemos de nacer de nuevo, ser purificados y limpiados. Debemos recibir una nueva naturaleza espiritual. Miren en Isaías, en el libro de Isaías capítulo 1, versículo 6, miren cómo estaba el pueblo de Israel en aquel tiempo. Dios hablando al pueblo por medio del profeta Isaías. Y esta era la condición, Isaías 1, versículo 6, y esta era la condición de todo el pueblo. Miren lo que dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es una imagen clara de algo que si lo vieras te daría asco. Está hablando de un leproso, llaga, pus. Y es una imagen que Dios da de cómo estaba el pueblo espiritualmente delante de Él. Dios no podía aceptar nada de ese pueblo. ¿Tú acaso cogerías algo de una persona que estuviera así? Con sus manos, su carne podrida, oliendo mal, y te quisiera traer algo y tú lo cogerías, tú lo aceptarías. No, por seguridad, por higiene. Dios no puede aceptar nada del hombre natural, porque está corrompido totalmente. Todo lo que haga es corrupción. Porque su mente, su corazón, su voluntad, sus afectos están todos corrompidos hacia Dios.
puede externamente hacer algo, puede incluso gustarle el Evangelio, gustarle las historias de la Biblia, puede incluso orar, pero Dios no aceptará nada de un hombre o una mujer así. Necesita nacer de nuevo, nacer del Espíritu Santo. Por eso, la necesidad, Dios toma, la voluntad de Dios se lleva a cabo de forma aceptable cuando cumplimos nuestros deberes espiritualmente, habiendo nacido del Espíritu. En espíritu y en verdad, con un claro conocimiento de la verdad que Dios ha revelado acerca de Él, cómo Él quiere que hagamos las cosas. Segundo, hacemos la voluntad de Dios de forma aceptable cuando anteponemos dicha voluntad a todas las demás. Si Dios quiere una cosa y el ser humano la contraria, no hemos de obedecer la voluntad de los hombres, sino la de Dios. Por eso, esa fue la respuesta de Pedro y de Juan, cuando estaban detenidos delante del concilio y cuando les llamaron y les intimidaron para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. ¿Y ellos qué respondieron? Vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O cuando los tres valientes, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, erigió una estatua de oro para que fuese adorada. Pero los tres jóvenes hebreos que fueron llevados al exilio con gran multitud del pueblo tomaron la determinación de que la voluntad de Dios prevalecería, pues Dios dice en su palabra, no te harás ídolos. Éxodo 24. Ellos determinaron que le obedecerían a Él, a Dios, aún a riesgo de perder sus vidas. Y esta fue la respuesta de estos tres valientes. Y les dijeron así: has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Y el rey Nabucodonosor no era Felipe VI, El rey Nabucodonosor tenía toda la autoridad y el poder, hacía así, te quitaban la vida rápidamente. No te serviremos, ni a ti, ni a tus dioses. Haz con nosotros lo que quieras. Pues ahí estamos haciendo la voluntad de Dios. Hoy en día sabemos que no ocurre esto, aquí en España y bueno, en Occidente, pero sí hay otras persecuciones también. No físicas. Hemos de obedecer la voluntad de Dios, no la de los hombres. No el pensamiento de la sociedad, sino el de Dios. Tercero, hacemos la voluntad de Dios de forma aceptable cuando ponemos en práctica cómo se hace en el cielo, igual que la llevan a cabo los ángeles. La llevamos así a cabo cuando no nos apartamos ni a derecha ni a izquierda, cuando nos guiamos por las instituciones divinas y no por los decretos de concilios o tradiciones de los hombres, como hacían en el tiempo de Cristo. Los ángeles, porque realmente ¿quién es el que hace la voluntad en los cielos? Ese es nuestro patrón. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, así también aquí en la tierra. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad de Dios en el cielo? Los ángeles. Son los ángeles los que hacen la voluntad de Dios. Pues los ángeles no hacen más que aquello que se les ordena. No son en absoluto dados a ceremonias como los hombres. Ellos se rigen por la voz de Dios. Lo que Dios manda, ellos lo hacen solícitamente. Y nosotros, por la palabra de Dios, oímos su voz, que es la Biblia. Si la obediencia no tiene como regla las Escrituras, no estaremos haciendo la voluntad de Dios, sino la nuestra. Se tratará entonces de lo que nosotros sentimos, o de lo que yo creo, o lo que me parece bien, o lo que me gusta, según nuestro propio criterio. Pero no estaremos haciendo la voluntad de Dios. Estarás haciendo tu voluntad, no la de Dios.
Si esto es así, hermanos, si la palabra de Dios no es nuestra guía y máxima autoridad en lo concerniente en la fe y conducta, se verá afectada la adoración, se verá afectada la predicación de la palabra, el santificar el día de reposo, esto es, guardar el día domingo, que es el día del Señor, como hoy hacen muchos que lo dejan a su criterio, la observancia de los sacramentos, ¿quiénes pueden participar de ellos? El Señor quería que Moisés levantara el tabernáculo conforme a un determinado modelo en Éxodo 25:40. Y vemos ahí los detalles. Cómo el Señor, cada detalle pequeño se lo dice a su siervo, a Moisés. Yo lo quiero así, y esto así, y esto, y esto, y esto. Si su siervo, si Moisés, hubiera quitado o añadido al mismo cualquier cosa, ello habría supuesto una gran afrenta. Porque es Dios quien se lo mandó. Yo lo quiero así, el tabernáculo. Lo mismo con nosotros. Mezclar nuestras propias intenciones, ideas, invenciones o gustos en la adoración a Dios es pasar por alto e incluso rechazar el patrón establecido. La adoración es la niña de los ojos del Señor, esto es, aquello que Él más valora. Y no existe nada que Dios haya repudiado tanto como la corrupción de la manera de adorarle. Con qué severidad Dios castigó a los sacerdotes Nadab y Abiú por ofrecer un fuego extraño en el altar. Y muchos se quedan asombrados hoy en día cuando leen eso, pero pobres sacerdotes, pero si ellos querían encender un fuego, querían adorar a Dios. Una adoración que Dios no había mandado, que Dios no había establecido, una ofrenda que Él no había santificado, y murieron quemados dentro, carbonizados. Muchos dicen que no importa la música que se utilice en la adoración. Ellos preguntan, ¿pero qué hay de malo en ello? En que se adore y se cante alabanzas con salsa o con rock en la iglesia. ¿Qué hay de malo en ello? ¿Qué hay de malo que la mujer predique? Con lo bien que habla la mujer. Hoy en día se sacrifica la predicación por charlas de motivación en la iglesia. Se ha sacrificado el tiempo de la predicación y la predicación en sí. Y ya no es predicación de la palabra de Dios. Porque se han quitado conceptos. La expiación, el pecado, la ira de Dios, eso ha desaparecido. Ya son charlas de motivación, historias que cuentan los predicadores acerca de sus experiencias, charlas para que la gente esté animada. Hoy en día muchas iglesias sacrifican el tiempo y el lugar central que tiene la predicación en la adoración pública, sustituyéndola. ¿Sabe por qué? Por películas cristianas. Han quitado la predicación por actividades fuera de iglesia. Hoy no se predica en la iglesia, hoy vamos a ir todos al campo, a tener un tiempo todos juntos de convivio. Allá habrá carne y habrá de todo y venga. Prefieren ocio y entretenimiento, pompa y ostentosidad, en vez de la pureza en el culto, la pureza de la adoración. Muchos buscan manifestaciones extrabíblicas y prácticas espirituales como cayéndose para atrás, balbuceando palabras extrañas, trayendo desorden y vergüenza a la iglesia de Cristo. Y dicen que es el Espíritu. No sé qué espíritu, pero el Espíritu Santo de Dios no. Y que la presencia de Dios está entre ellos. Pero esto no puede ser del agrado de Dios, hermanos y amigos, pues Él no ha mandado tal cosa. Él no lo ha mandado. Por eso no puede ser de Dios. Miren en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, vayamos allí, la conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Capítulo 4, versículos del 23 al 24. Leemos: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, es como si Cristo no fuese lo suficientemente sabio para instituir la forma que debemos servirle. El ser humano tiene el atrevimiento de hacerlo en su lugar. Y va añadiendo cosas, quitando cosas que el Señor ha mandado y añadiendo cosas suyas. Pero, hermanos, introducir invenciones humanas en las cosas sagradas es hacer nuestra voluntad. Si nosotros decidimos, a partir de hoy, empezar a meter nuestras invenciones humanas, nuestras ideas, nuestros gustos, lo que me apetece, lo que yo quiero, lo que yo siento, y no las de Dios, ¿sabe lo que Él dirá a nosotros? ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Dios no lo ha mandado. Isaías 1:12. Y no solamente como Dios lo ha ordenado, que es lo que la voluntad de Dios que tenemos que hacer, que es la que Él nos ha ordenado, sino en su totalidad, sin quitarle nada, llevando a cabo todo lo que Él manda. Cuando hacemos la voluntad divina en su totalidad, la estamos llevando, hermanos, a cabo como se hace en el cielo por los ángeles. Los ángeles del cielo cumplen todas las órdenes de Dios, no dejan sin hacer ninguna porción de su voluntad. Por eso en el Salmo 103, versículo 20, el salmista dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Ellos lo llevan a cabo en su totalidad. Cada mandamiento, hermanos, tiene la misma autoridad que los demás. Y cuando hacemos la voluntad divina con rectitud, la ejecutamos plenamente y obedecemos cada parte de dicha voluntad. Y ese debía ser el deseo de cada creyente. No pensar, pero eso no lo hace ninguno, la voluntad de Dios. Y ahí, como que descansa en ello, justificándote. Debemos someternos a todo mandato de nuestro Dios, no a unos mandatos sí y a otros no, como que los estimo que tienen menos importancia, sino hacer toda la voluntad de Dios en toda su totalidad. Así es como hizo el impío rey Saúl. Él no estimó todos los mandamientos de Dios. Él era un rey impío que desobedeció en varias ocasiones el mandamiento de Dios a través del profeta Samuel. Miren en 1 Samuel capítulo 13, porque es que más claro. 1 Samuel capítulo 13, versículos del 11 al 14. Dice: bueno, era una guerra que se había levantado los filisteos contra el pueblo de Israel, y el profeta Samuel le había dicho de que esperara ahí hasta que él viniera, que esperara 7 días que él iba a venir. Bueno, pero Saúl no obedeció. Saúl vio que el pueblo se desertaba, que estaba temeroso por los filisteos, ¿y qué es lo que hizo? Tráeme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, que él no tenía que ofrecer nada. Él tenía que esperar a Samuel. 7 días. Esperar a Samuel. Esa era la voluntad de Dios comunicada al profeta Samuel, y Samuel se lo comunicó al rey Saúl. Pues nada, hizo este rey lo que él quiso. Entonces en el versículo 11, entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Mire, para los ingenuos, seguramente diría: pues mira que viene Saúl. Él ofreció holocausto, él buscó el rostro del Señor. Pero es que ese no era el mandato de Dios. El mandato de Dios es que se quedara ahí
esperando a que viniera el profeta Samuel. Y él hizo lo que le dio la gana. Desobedeció a Dios. Entonces Samuel, versículo 13, dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino, versículo 14, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Le quitó el reino. Y había escogido Dios a David, un joven pastor de ovejas. Sabemos por la historia que todavía Saúl siguió siendo rey y persiguió a David para quitarle la vida. Al final este rey se suicidó, consultó a una bruja y se suicidó. Pero miren el versículo, en el capítulo 15, un poco más atrás, versículo 15, versículos del 1 al 3, otro mandamiento de parte de Dios para el rey Saúl a través del profeta Samuel. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Son palabras duras, pero miren, esta tribu Amalec era una tribu que era enemiga de Dios totalmente. Ellos sacrificaban sus propios hijos a sus falsos dioses. Ellos aprovecharon de la debilidad del pueblo de Israel cuando salió de la tierra de Egipto, y a los más rezagados, que eran mujeres y niños, les atacaron y mataron a muchos de ellos. Dios los condenó a que Israel no tuviera piedad de ellos. Y ese era el mandamiento que Dios había dado al rey Saúl: destruye a Amalec, no dejes nada, ni camellos, ni vacas, ni bueyes, ni personas. Por supuesto, estos niños, que a lo mejor a tus ojos hoy en día los ves como criaturas indefensos, luego serían guerreros. Guerreros que odiaban a Israel y odiaban a Dios. Versículos del 7 al 9. Ese era el mandamiento que Dios le había dado. Y Saúl, versículo 7, derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero ¿no había mandado Dios que matara a todo el mundo? Pues no, mira, toma vivo al rey, a su criterio. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿No había mandado Dios que destruyeran todo? Pues no. Ellos escogieron lo mejor a la vista de sus ojos y lo vil y despreciable mataron. Versículos del 12 al 19. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Fíjese qué curioso. Según él era una victoria de Jehová, pero en vez de darle la gloria a Dios, se hace un monumento de sí mismo y empieza a pasear el monumento, buscando su propia gloria. Ahí es un poco lo que también, una evidencia de lo que hoy hemos estado tratando en la escuela dominical, la soberbia, la altivez del ser humano. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová.
¿A usted les parece que Saúl había cumplido la palabra del Señor? ¿Que él había obedecido lo que Dios le había pedido? Pues no, no había obedecido la palabra del Señor. La había obedecido en parte, algo, pero no en su totalidad. Pero fíjese qué engaño. Podemos tener un corazón engañoso. Podemos estar desobedeciendo mandamientos claros en la Escritura y poder decir como Saúl, yo hago la voluntad del Señor. Yo creo que sí. Sí podemos llegar a engañarnos de tal manera. Versículo 14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Si tú has hecho toda la voluntad del Señor, yo estoy oyendo algo distinto. Y Saúl respondió, de Amalec los ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿No les recuerda en el jardín del Edén, cuando pecó Adán y Eva, que viene el Señor a pedirle cuenta a Adán y qué le dice? No, Eva es la que me dio de comer. Y aquí igual, Saúl. Se repite el mismo patrón. Es como, el pueblo perdonó la vida de... Y es para ofrecerlo a Jehová. Nuevamente los ingenuos pensarán, pues mira, buena cosa es lo que Saúl quería, ¿no? Ofrecer estos sacrificios, por eso lo cogió. ¿Por qué? Porque no estiman la voluntad de Dios. Porque les da igual que la voluntad de Dios sea hecha. Pero piensan, pues mira, perdonó todo lo bueno para que pueda ofrecérselo a Dios, la adoración. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. ¿Saben por qué? Porque el Señor ya sabía que Saúl iba a desobedecer. Y ya le había sido dado un mensaje al profeta Samuel para que fuera y se lo comunicara. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Saúl despreció totalmente la voluntad del Señor. Por eso no la llevó a cabo. Y es lo que muchos hacen hoy en día. Incluso nosotros lo podemos hacer o lo estamos haciendo. Quieren obedecer la voluntad de Dios de una forma parcial, eligiendo solo determinadas áreas en su vida. En algunas cuestiones guardan algunos mandamientos para que puedan ser justificados y seguir teniendo paz en sus conciencias y a los ojos de los hombres. Mientras que desobedecemos otros mandamientos de Dios que son igual claros en la palabra que el Señor nos manda. Una imagen que Dios también confronta a una tribu de Israel, que es Efraín. Dios usa una imagen de una torta no volteada. La torta no volteada, si tú has hecho tortitas en la sartén, si la dejas mucho tiempo, por debajo se quema, pero por arriba está cruda. Pues el Señor le dice a Efraín, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta no volteada, quemada por un lado y cruda por otro. ¿Qué significa eso? Pues es mostrar celo por algunos mandamientos, podemos mostrar mucho celo en algunos mandamientos. En mandamientos que nos es fácil a nosotros quizás hacerlo, por nuestra conciencia, porque nos proporciona alguna paz interior el hacerlo. Pero es descuidar voluntariamente otros mandamientos que son igual de importantes que los que sí estás haciendo. Y somos tortas no volteadas, quemadas por un lado
y crudas por otro. Hermanos, los 10 mandamientos de Dios, que es la ley moral de Dios, que está vigente hoy día hasta el regreso de Cristo, los 10 mandamientos, son comparables a un laúd de 10 cuerdas. Un laúd era un instrumento judío que era muy parecido al de la guitarra, que podía tener 6 cuerdas, 8, 10. Hemos de obedecer la voluntad divina en todos sus mandatos, cuerda por cuerda. Los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. De otro modo, nuestra religión no va a emitir un sonido melodioso. Este es el caso del hipócrita. Este es el caso en el cual nosotros podemos también caer. O estamos en ello. Algunos oran, pero no quieren dar ofrenda. Otros escuchan de buena gana la predicación, pero no perdonan a sus enemigos. Otros toman la Santa Cena, pero no hacen restitución. Cuando se trata de pecados muy visibles y escandalosos, los que han hecho una mera profesión aparentan de una buena disposición para dejar ese pecado, pero ¿saben por qué? Por sus conciencias, porque es algo visible, porque está a la vista de todos, porque le incomoda mucho en su conciencia. Pero cuando se trata de dar muerte a algún pecado predilecto que no quieren crucificar, un pecado que nadie lo ve, o renunciar a algunos bienes en aras de Cristo, se detienen y como Naamán el sirio, ¿sabe lo que dicen? En esto perdone Jehová a tu siervo. Piden perdón a Dios, pero no tratan con su pecado, no le dan muerte, no quieren crucificar ese pecado. Y si nosotros estamos así, o podemos caer en ello, esto dista mucho de ejecutar la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Porque a Dios no le gusta a aquellos que hacen las cosas a medias. No les gusta. No le gusta a Dios estos hombres o mujeres que hacen la voluntad de Dios a medias. ¿Cómo crees que se tomaría tu jefe que te manda a hacer ciertas cosas en tu trabajo y solamente llevas a cabo alguna de ellas? Y no solo un día que se te haya olvidado, o que estabas cansado o distraído, sino que es algo que se repite a menudo, un patrón de tu conducta. Tu jefe te dice, quiero esto así, quiero que me hagas esto, esto y esto. Y se va. Y cuando viene, no has hecho esto no lo has terminado, lo has hecho a tu manera, y esto otro estaba fatal. ¿Tú qué crees cuál va a ser su reacción? ¿Qué te va a decir? Es seguro que te despide por desobediente. Te despide. Hacemos la voluntad de Dios cuando la ejecutamos sinceramente, sin fingimiento. Y esto consiste en 2 cosas, hermanos. La primera es estar motivados por el respeto más puro al mandamiento. Consideremos el sacrificio de Isaac por parte de Abraham en Génesis 22. Cómo este mandamiento era contrario a la carne y a la sangre. Esto era contrario a cualquier padre, tener que sacrificar a su hijo. Dios le manda que sacrifique a su hijo, a su único hijo, a Isaac, al hijo de la promesa, por su propia mano. Eso era duro de llevar a cabo. Sin embargo, como era Dios quien lo había ordenado, y desde el más puro respeto al mandamiento, Abraham lo acató. Porque era Dios quien se lo pedía. Era Dios quien se lo mandaba. Sabemos en la historia, se lo digo por Nieves, porque está poniendo una cara, no lo hizo, pero Dios estaba probando la fe de Abraham. Dios estaba probando la fe de Abraham. Quizás en el momento presente de recibir un mandamiento difícil no sintamos placer o consuelo alguno en desempeño de nuestro deber, porque nos cuesta, porque es algo difícil quizás para nosotros. Pero obedeceremos porque es Dios quien lo ha ordenado. Y su voluntad es buena, perfecta y agradable. Siempre va a ser para su gloria y para bien nuestro. Y la segunda cosa, la primera es estar motivados por el respeto más puro al mandamiento, y la segunda cosa
es hacerla con la vista puesta tan solo en su gloria. Esa es cuando la ejecutamos sinceramente. Miren, los fariseos querían hacer la voluntad divina cuando daban limosna. Ellos pensaban que estaban agradando a Dios, pero la mosca muerta en el perfume consistía en que no buscaban la gloria de Dios cuando ellos daban limosna. ¿Saben lo que hacían? Hacían sonar trompeta. Hacían sonar trompeta, por eso el Señor los confronta. Echaban grandes sumas de dinero de lo que les sobraba en el arca de las ofrendas para ser vistos por los hombres, para que los hombres lo vieran, y ellos tocaban trompeta. Bueno, no ellos, pero seguramente sus discípulos. Querían ser reconocidos por los hombres, buscaban la alabanza de los hombres, no buscaban que Dios fuese glorificado y exaltado por todos los hombres, sino ellos. Para hacer la voluntad de Dios correctamente, hermanos, hay que ejecutarla con rectitud, con el fin de honrar a Dios y exaltar su nombre en el mundo. El alma en posesión de la gracia coloca a Dios en el centro, en todo lo que tú hagas. Tenemos un ejemplo claro. Joab, el general del rey David, cuando conquistó Rabá, ¿sabe lo que hizo? Mandó llamar a David para que fuese él quien recibiera la gloria de aquella victoria. Porque si entraba dentro de la ciudad le iban a dar la honra y la gloria a él. Y él no entró en la ciudad. Mandó llamar a David para que él entrara. Y David no estaba en esa batalla, pero era el rey de Israel, el ungido de Dios. Así también cuando el alma poseedora de la gracia cumple con algún deber, ¿sabe lo que quiere? Aquel que tiene la gracia de Dios en uno mismo, que toda la gloria del mismo sea para Dios, no para él. Por eso el salmista dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Hacemos la voluntad de Dios, hermanos, no solo cuando la divulgamos, sino también cuando la tenemos como nuestro objetivo, la gloria de Dios. ¿Saben para qué? Como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:11, para que en todo Dios sea glorificado. En todo. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras. Todo lo que podamos hacer para que en todo Dios sea glorificado. También es aceptada por Dios la voluntad, cuando hacemos la voluntad de Dios, voluntariamente, sin quejarnos, sin queja. Mira, a los ángeles les gusta de estar al servicio de Dios porque su cielo consiste en servirle, en servir a Dios. Descienden de buen grado del cielo a la tierra para trasladarle a la iglesia mensajes de Dios y buenas noticias a los hombres. Siendo el cielo un lugar de tanto gozo como es, los ángeles no lo abandonarían ni por un instante para venir aquí a la tierra si no se deleitaran de tal manera en hacer la voluntad de Dios. Así que nos asemejamos a los ángeles cuando hacemos la voluntad de Dios de forma voluntaria. Como en 1 de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, dice David, sírvele al Señor con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Es así lo que a Dios le agrada, que nosotros le sirvamos voluntariamente. Se califica al pueblo de Dios como un pueblo voluntarioso, con voluntad en el hebreo, que le trae una ofrenda voluntaria. Aunque no puede servirle perfectamente, lo hace de buen grado. Por eso en el Salmo 110 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En cambio, un hipócrita puede hacer el bien y sin embargo no desearlo. Alguien que tiene una mera profesión de cristiano o cristiano de nombre, pero realmente no ha nacido de nuevo, puede hacer el bien, pero no lo desea. No lo desea. No se deleita en el cumplimiento del deber y lo ejecuta más bien, muchas veces por miedo al infierno, que por amor a Dios. ¿O qué dirá la gente si no hago eso?
Mire, Caín presentó su sacrificio, pero lo hizo de mala gana. El culto que él tributó a Dios fue más bien una tarea que una ofrenda. Una tarea. Algo que Dios le mandaba. ¿Qué es para ti cuando Dios te manda algo? ¿Es una tarea o una ofrenda? Así es para muchos sus responsabilidades para con Dios. Van en contra de lo que ellos quieren. El cumplimiento del deber ha de llevarse a cabo con deleite. Mire, Israel debía tocar las trompetas cuando se ofrecían holocaustos, lo cual tenía el propósito de manifestar su gozo y alegría en el servicio de Dios. Y por eso tocaban la trompeta. Tenemos que oír y leer la palabra de Dios. Son mandamientos de Dios para nosotros, para nuestro bien. Pero hemos de hacerlo con deleite, no como una tarea. Igual que el venir a la iglesia, somos exhortados, igualmente, que sea con alegría, con regocijo, no como una tarea, no como algo que tengo que hacer, porque Dios lo manda. Y en fin, los cristianos tienen que reunirse. Hemos de estar, hermanos, siempre dispuestos a lo que Dios nos mande. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El alma piadosa acude a la palabra como a un banquete, o tal como iríamos con deleite. ¿Qué es lo que más te gusta a ti hacer? ¿Escuchar música? ¿Ver una película? No estoy diciendo que no sea lícito, depende del tiempo oportuno, pero es el mismo deleite que tú tienes a la hora de leer la palabra, a la hora de escuchar una predicación. ¿Tienes el mismo deleite que cuando haces algo que te gusta? Escuchar música, ver una película. Hermanos, eso no significa que una persona verdaderamente regenerada demuestre siempre el mismo carácter alegre en su obediencia. Pues sabemos que no es así. No siempre manifestamos el mismo deleite. Puede que su alma se haya a veces indispuesta o fatigada, pero su fatiga le resulta una carga. Está cansada de su cansancio, por lo cual ora, llora, se lamenta y utiliza los medios a su alcance que Dios le ha dado para recobrar la presteza y la libertad en el servicio a Dios que solía tener antes, que lo ha perdido. Pero puede haberlo perdido por muchas cosas, por cansancio, por fatiga espiritual. Hacer la voluntad divina de manera aceptable es hacerla voluntariamente. Y el deleite en el deber es mejor que el deber mismo, porque no se trata tanto de lo que hagamos tú y yo para el Señor, sino cuánto amamos. Cuánto amamos al Señor. No es cuánto tú hagas, no es cuánto yo pueda hacer para el Señor, sino cuánto tú amas. Por eso el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley. No tiene que ver con tantas cosas. Por eso el amor aromatiza la obediencia y la hace ascender al cielo como incienso. Todas nuestras obras tendrán que estar aromatizadas con el amor a Cristo. Hacemos la voluntad de Dios cuando la ejecutamos fervientemente. La palabra de Dios exhorta a su pueblo a que seamos fervorosos. Por eso dice en Romanos capítulo 12, versículo 11, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Con fervor. Fervientes. Esto es una metáfora inspirada en el agua que hierve en el caldero y se desborda. Así también nuestros sentimientos debieran rebosar de celo y de pasión al Señor a la hora de hacer su voluntad que Él nos revela en su palabra. Mire, los ángeles sirven a Dios con tal fervor e intensidad que reciben el nombre apelativo de serafines, el cual se deriva de un término hebreo que significa arder, indicando
de este modo que todos ellos están encendidos y ejecutan la voluntad divina inflamados de amor y entusiasmo. Y Aarón tenía que poner las brasas encendidas en el incienso, lo cual era un símbolo de la oración ferviente, para indicar que se debía poner celo en las oraciones, ya que el formalismo agosta el deber. ¿Cuántas veces, si somos sinceros, debemos reconocer nuestras oraciones? Muchas veces no hay fervor en nuestras oraciones. No hay brasas. Porque no hay fervor. No hay fervor de espíritu sirviendo al Señor. Hermanos, huyamos del formalismo y el tradicionalismo, el cual ha afectado a muchas iglesias. Los ángeles sirven ardientemente con amor y pasión a Dios. Y nosotros, los que hemos recibido una salvación tan grande, ¿serviremos a Dios de una manera fría y monótona? ¿No estaremos más bien alerta, cuidándonos de ello? El deber sin fervor es como un sacrificio sin fuego. Imagínate que tienes todo: el altar, el sacrificio, pero no está el fuego. No desprende ningún olor. Y por último, hacemos la voluntad de Dios cuando la ejecutamos constantemente. Los ángeles nunca se cansan de hacer la voluntad de Dios, sino que les sirven de día y de noche. Apocalipsis 7, versículo 15. Debemos imitarles en este sentido. Por eso el salmista también nos dice: dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Hermanos, la constancia es la corona de la obediencia. Esto es una asignatura pendiente en muchos de nosotros. Ser constantes, perseverantes. Pues la rectitud no solo consiste en comenzar la obra, sino en acabarla, en culminarla, la obra. Nuestra obediencia tiene que ser como el fuego del altar que se mantenía continuamente encendido. Así que no seamos prontos a renunciar a hacer la voluntad de Dios, como un mineral que se llama crisólito. El crisólito es dorado y resplandeciente por la mañana, pero que a medida que cae la tarde va perdiendo su brillo. Y pierde su brillo. Por eso el Señor nos exhorta también en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ser perseverantes, constantes. Lo que da a entender que si la iglesia en Filadelfia cesaba de su obediencia, perdería la corona de su honra y su reputación. Por eso el Señor le exhorta, le advierte: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así con nosotros, si cejamos en nuestra obediencia, ¿sabe lo que nos va a pasar? Sufriremos el menoscabo de todo cuanto hayamos hecho. Seremos la burla de los demonios y el desprecio de los hombres. Perderemos todas nuestras oraciones, todos nuestros días de reposo. Desharemos todas nuestras buenas obras y desbarataremos toda nuestra labor, como si tras hacer un dibujo esmerado, luego hicieras así y lo borraras. Hicieras un manchurrón. Después de haber estado haciendo un dibujo. ¡Qué pérdida del alma y de la felicidad! Íbamos de camino al cielo, pero dejamos de hacer la voluntad de Dios y perdimos la magnífica gloria para hundirnos más profundamente en la condenación. Con lo bien que íbamos. Dice el apóstol Pedro, nos advierte: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y es una advertencia para todos nosotros, más para nosotros los cristianos, para que velemos, para que seamos constantes, porque estas advertencias
Tú puedes decir, bueno, pero soy creyente y sabemos que no perdemos la salvación. Vale, pero si al final de tu camino, al final de tu peregrinaje como cristiano, tú ahora estás bien, pero empiezas a decaer, empiezas a doblarte, a izquierda o a derecha, empiezas a permitirte cosas que antes no te permitías, y empiezas a decaer espiritualmente y moralmente hasta el extremo de que tu conducta es más parecida a la de un impío, las evidencias, y mueres en tus pecados, o te apartas y ya no vienes más a la iglesia, no se sabe más de ti, ¿qué evidenciaría eso? Que nunca estuviste en el camino, que nunca fuiste un verdadero cristiano o una verdadera cristiana. Entonces estas advertencias son para nosotros, para que hagamos la voluntad de Dios constantemente, perseverando. Así que sigamos, pues, hermanos, haciendo la voluntad de Dios. La constancia pone la corona sobre la cabeza de la obediencia. Pues como resumen a lo que hemos visto, ejecutamos la voluntad de Dios cuando somos movidos por un principio nuevo interior, cuando servimos al Señor espiritualmente, cuando anteponemos la voluntad de Dios a la nuestra o a la de los hombres, cuando la hacemos como Él nos manda y en su totalidad, cuando la ejecutamos sinceramente y voluntariamente de una manera fervorosa y constante. Eso deberíamos de esforzarnos en si nuestra obediencia es así, nuestra obediencia activa. Mi obediencia es fervorosa, es constante. ¿Por qué no es fervorosa? Hablarle a tu alma, ¿por qué no? ¿Qué me está impidiendo a mí tener fervor a Dios? Servirle constantemente. ¿Es que estoy perdiendo el temor a Dios? ¿Soy sincero en mi obediencia? ¿Es voluntaria? ¿O por qué está movida? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Es por miedo a perder mi salvación? ¿Por miedo a qué dirán? ¿O por temor a Dios? Porque respeto su nombre, porque quiero agradarle. ¿Es importante para mí la voluntad de Dios o más la de los hombres o la mía? ¿Le sirvo al Señor en espíritu y en verdad? ¿O me estoy inclinando a las formas y las maneras? Podemos preguntarnos ya, el tercer punto, ya acabo, es breve, pero ¿quién puede hacer toda la voluntad de Dios? ¿Quién puede? Pues unas palabras de ánimo para aquellos que se deleitan en hacer la voluntad del Señor, pero ven que no pueden perfectamente y se turban por ello. Aunque no somos, hermanos, capaces de cumplir toda esa voluntad legalmente, sí podemos hacerla de la manera evangélica. Y esto es, primeramente, lamentándonos por no poder hacer mejor la voluntad de Dios y llorando cuando fracasamos en nuestro intento. El que ha hecho una mera profesión le da igual. Va a dormir por la noche bien, se va a acostar en su almohada, en su cama y va a dormir en paz. Pero el que es verdaderamente hijo de Dios se va a lamentar porque sabe que no está haciendo perfectamente la voluntad de Dios. También teniendo el deseo, cultivándolo en su alma. Yo tengo ese deseo, pero yo lo voy a cultivar más. Llevar a cabo toda la voluntad de Dios. Por eso el salmista dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Cómo? La palabra de Dios. Con la palabra de Dios, que puede y puede transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Y esforzándonos, hermanos, tanto como podamos, en hacer la voluntad de Dios. Si un padre le pide a su hijo que levante un peso y éste no es capaz de hacerlo, aunque lo intente, su padre lo aceptará como si lo hubiera hecho. Así también, llevar a cabo todo lo que está en nuestra mano es hacer la voluntad de Dios de manera evangélica, cuando te esfuerzas en ello. Dios, Él lo considerará aceptable.
aunque no sea del todo satisfactorio, nuestro Padre lo acepta, porque te has esforzado y te sigues esforzando. Alguna conclusión y algunas aplicaciones. Hermanos, qué bondadoso es Dios y misericordioso, que nos ha salvado con una salvación tan grande y que además nos ha revelado su voluntad, lo que Él quiere, lo que Él desea. Es por esta voluntad por la que hemos de orar, para que por su gracia nos capacite para que la conozcamos, para que podamos obedecerla, para que podamos aplicarla. Es por esta voluntad que tenemos que orar y someternos a ella en todas las cosas. O tengamos un conocimiento sólido de la Escritura. Debemos saber cuál es la voluntad del Señor para poder cumplirla y hacerla correctamente. Y en las Sagradas Escrituras es donde encontramos toda la voluntad de Dios para nosotros. Esforzándonos en negarnos a nosotros mismos. A menos que renunciemos, hermanos, a nuestra propia voluntad, jamás conseguiremos cumplir los deseos de Dios. Su voluntad y la nuestra son como el viento y la marea cuando se enfrentan. Él desea una cosa y nosotros otra. Oremos a Dios que nos dé corazones humildes, para que en vez de decir, ¿quién es Jehová para que oiga su voz?, digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oremos, hermanos, para que Dios nos dé una disposición humilde, que nos sometamos a la voluntad de Dios. Su voluntad y la nuestra son contrarias, y hasta que logremos crucificar nuestros propios deseos, nunca vamos a poder cumplir los suyos. Dios nos llama a considerarnos crucificados para el mundo y vivos para Cristo. Este es aquel que acató la voluntad divina, nuestro Señor Jesucristo, en medio de gran aflicción de su alma que le llevó a sudar grandes gotas de sangre, pero dijo en esas circunstancias, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amigo, amiga, tú que estás ahora, desconoces o te resistes a la voluntad de Dios y siempre has hecho tu voluntad, considera cómo te ha ido. Tantas equivocaciones y terribles consecuencias en tu vida presente y en la eternidad, en el futuro. Hay una voluntad que tienes que buscar y todo hombre pecador tiene que buscar, y es la de Dios, no la suya. Por eso el Señor Jesucristo dijo, y esa es la voluntad de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esto es en Jesucristo. Solo por medio de Él es que el hombre puede ser reconciliado con Dios y sus pecados, todos ellos perdonados. Esto es posible porque Jesucristo fue abandonado por Dios su Padre en la cruz. Nuestros pecados fueron puestos en Jesucristo. Jesucristo padeció en manos de hombres pecadores, pero lo más terrible para su alma, su cuerpo y su mente es haber soportado la ira de Dios por nuestros delitos y pecados. Por eso el Señor clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el grito de Cristo en la cruz. Él fue abandonado y herido por Dios para que todos los pecadores que se acercan a Dios por Cristo puedan ser perdonados de todos sus pecados y tener vida eterna. Cristo al tercer día resucitó gloriosamente y después de 40 días ascendió al cielo, a la gloria que tenía con el Padre en la eternidad mucho antes que el mundo fuese hecho. La resurrección de Cristo es la garantía de que la justicia, el honor y la santidad de Dios fueron reivindicadas y las demandas de su ley satisfechas por medio de su muerte en la cruz. Ahora Dios recibió con agrado el sacrificio de su Hijo por los pecados de los hombres. Y ahora Dios puede justificar al pecador y declararlo justo, no porque lo sea, porque no lo es, no es justo el pecador. Pero Dios lo declara justo, legalmente. ¿Sabe en qué? Como base, en base de la justicia y la obediencia de Cristo. Por su obediencia activa y su obediencia pasiva en la cruz, para tomar la copa de Dios y negarse a sí mismo. Si vas a Dios en arrepentimiento y fe, confiando en la persona de su Hijo y en la obra que realizó por los pecadores,
serás salvo de la ira de Dios que viene sobre toda la humanidad. No sabemos el día, pero la ira de Dios viene sobre toda la humanidad y conocerás a tu Creador no como juez, sino como tu Padre que está en los cielos. Si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo. Si te arrepientes de tus pecados y te apartas de ellos. En Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18, se lo leo. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ven a Cristo y serán perdonados todos tus pecados. Podrás conocer verdaderamente a Dios para servirle haciendo su voluntad y deleitándote en Él. Ven a Cristo. Todo hombre tiene que venir a Cristo. Vamos a orar.